Hola a toda la Comisión de Bioestadística. En este video vamos a trabajar el uso de Infostat para resolver un problema de regresión lineal simple. Para eso les preparé un problemita que fue tomado en recuperatorio hace algunos años, un problemita prototípico de examen, ¿sí? En el que nos cuenta el ejercicio una experiencia. ¿Sí? Se hace una experiencia para observar el efecto del aumento de temperatura sobre la potencia de un antibiótico. Para eso toman 3 porciones de 30 gramos de antibiótico, se almacenan a tiempos iguales a 4 temperaturas diferentes, ¿sí? Cada porción a una temperatura determinada. Y estos valores que tenemos aquí en números enteros sin unidad, podría tenerla, pero en este caso no la tienen, son los valores de lectura de potencia, que se habrán hecho mediante algún método determinado, ¿sí? Estas lecturas de potencia son las que se observan al final del periodo experimental. Bueno, todo lo que vamos a resolver en este video con respecto a este problema lo tenemos aquí en la parte de arriba, que les puse en este recuadro naranja la consigna. Entonces, primera cuestión, lo que debemos hacer siempre cuando nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo. Graficamos la nube de puntos y ver si es razonable ajustar una recta de regresión. Bueno, esto obviamente lo vamos a hacer con Infostat. Aquí les presento la tabla, la base de datos tal y cual la vimos en el enunciado, y esta es la forma en que cargamos los datos en Infostat. Igual que hacíamos en ANOVA, 2 columnas, ¿sí? En una de las columnas, en ANOVA teníamos los tratamientos, o los niveles del factor. Aquí, en el caso de regresión, en la primera columna vamos a ubicar los valores fijos, que en este caso son los valores de temperatura. Y en la columna del lado los valores de potencia, es decir, los valores de la lectura que hayamos hecho. En este caso son valores de lectura de potencia, ¿sí? He aquí los valores de la variable independiente y al lado los valores de la variable dependiente. Como tal, como potencia es la variable dependiente, la vamos a ubicar en el eje de ordenadas, y la temperatura, ser la variable independiente, la ubicamos en el eje de abscisas, ¿sí? Vamos a ver dentro de un momento cómo hacer esta gráfica en Infostat. Después les voy a mostrar cómo resolver en Infostat todo junto. Entonces, en esta gráfica, que es un gráfico de dispersión, ¿sí? También llamado nube de puntos o gráfico de dispersión XY, lo que vemos es que para cada valor de temperatura, 0 grados, 10, 20 y 30, tenemos cada uno de los puntos rojos representan cada una de las lecturas a tal temperatura, ¿sí? Y lo que vemos es que es razonable ajustar una recta de regresión porque la temperatura parece estar asociada linealmente, ¿sí? Con la potencia, es decir, que habría una asociación del tipo lineal, ¿m? Entre una variable y la otra. Por tanto, es razonable ajustar aquí una recta de regresión. Si en vez de tener esta tendencia hubiéramos tenido una nube de puntos completamente aleatoria, sin forma, entonces no sería razonable ajustar una recta. O si hubiéramos tenido los puntos ubicados de tal forma que claramente denotaran una curva exponencial, si una parábola, o una curva asintótica, el tipo logarítmico exponencial, entonces ahí no podríamos ajustar una recta de regresión. Bien, dicho esto entonces, si es que es razonable ajustar una recta de regresión, vamos a la segunda consigna, ajustar el modelo lineal por el método de mínimos cuadrados y graficar la recta obtenida. Bueno, ajustar el modelo lineal por el modelo de mínimos cuadrados involucra, se compone de estas 3 cuestiones que no debemos olvidar cuando resolvemos un ejercicio de este estilo, que es, tal cual nos pasaba en test de hipótesis y en ANOVA, definir las variables aleatorias, definir en este caso el modelo lineal y los supuestos del modelo lineal, más allá de que los vayamos a testear o no. Siempre la definición de las variables, la definición del modelo y la enunciación de los supuestos tiene que estar. Fíjense qué cuestiones enunciamos y dejamos definidas. Por un lado, X1 a X4, que son los valores fijos de temperatura de almacenamiento, ¿sí? En esta unidad.
Estos son los valores que denotamos en la experiencia, ¿sí? Que vimos en la tabla. 0 grados, 10, 20 y 30 grados Celsius. Estos son los valores fijos de temperatura. Bien, ¿y quiénes son las I sub i j? Bueno, los valores de potencia, es decir, lo que voy a leer, ¿sí? La variable dependiente de esta variable independiente. Y esta variable dependiente la denotamos con sus subíndices, porque por algo anotamos los subíndices I, J acá, tienen que aparecer en la definición. En este caso, cada uno de los valores que obtengamos que obtuvimos, mejor dicho, y que están em, explicitados en la base de datos, corresponde cada valor al valor de potencia de la jésima porción de antibiótico almacenada a la temperatura yésima, siendo estas temperaturas las fijadas por la experiencia previamente. Esto con respecto a las variables aleatorias. Estamos acostumbrados en general a definir la I sub i j. Bueno, en el caso de la regresión lineal, en el caso del modelo lineal, tenemos que definir también quién es nuestra variable independiente. Con respecto a la enunciación del modelo, esto es más bien teórico. El modelo, esto ustedes lo han trabajado ya previamente, acá no vamos a profundizar. Lo que plantea es que cada I sub i j puede tomarse, considerarse como estar ubicada sobre tener una media mu sub i que se distancia, mejor dicho, se distancia un determinado error de esta media mu sub i. Y esta media mu sub i es calculada como alfa más beta por xi. Alfa y beta son parámetros que nunca vamos a conocer, por eso los vamos a estimar con la recta de mínimos cuadrados, y los errores se pide que tengan una esperanza cero y un desvío sigma para todos los i que van entre 1 e i grande, es decir, para todos los tratamientos, desde el primero hasta el último, y para todos los valores, mejor dicho, para todas las unidades experimentales que van desde 1 hasta ni, el tamaño muestra. Con respecto a los supuestos, pedimos que sean independientes, las variables aleatorias I sub i j, normales, con media mu sub i y varianzas homogéneas, e independientes. Muy bien. Insisto, con respecto a estos dos últimos, modelo y supuesto, no son temas que vayamos a desarrollar en este video, ¿sí? Bien, definido entonces las variables, el modelo y los supuestos del modelo lineal, avanzamos a graficar la recta obtenida después de ajustar el modelo lineal. Vamos a ajustar el modelo lineal con Infostat. Van a ver que no hacemos cálculos a mano, le vamos a pedir a Infostat el análisis de regresión lineal y vamos a dejar marcado qué es lo que vamos a mirar de esta salida. Cuando uno pide el análisis de regresión lineal a Infostat, aparece automáticamente esta salida por defecto con toda esta información. No nos interesa en nuestro curso toda la información que presenta. Vamos a mirar qué es lo que sí nos interesa a nosotros. Por un lado, nos deja acá explicitado cuál es la variable. Para nosotros es la variable potencia. Nuestro n, tamaño muestral 12, y de esta primera salida no vamos a mirar nada más. Respecto a la segunda salida, coeficientes de regresión y estadísticos asociados, nos va a interesar lo siguiente. El primer renglón, este primer renglón, corresponde a la ordenada al origen, que va a ser alfa en nuestra recta de regresión. Y el segundo renglón corresponde a beta, que va a ser la pendiente de nuestra recta de regresión. ¿Sí? Alfa le va a llamar Infostat, lo va a llamar constante, siempre, y a beta lo va a llamar temperatura. En realidad nos va a decir temperatura acá, beta es el coeficiente que acompaña a esta variable que para nosotros es la variable dependiente. ¿Sí? Como alfa y beta nosotros no los conocemos, son parámetros, lo que vamos a hacer es estimarlos. Bueno, acá tenemos entonces los valores de los estimadores puntuales de alfa y beta. Por lo tanto, este 36,5 es alfa sombrero y este menos 0,633 es beta sombrero. Estimadores puntuales de los parámetros que obviamente como parámetros que son desconocidos. ¿Qué otra cosa nos interesa? Tenemos aquí los errores estándares que devienen de justamente hacer esta estimación.
puntual, ¿sí? De alfa sombrero como alfa y de beta sombrero como beta. Tenemos aquí los límites inferiores y superiores de los intervalos de confianza para alfa y para beta. ¿Sí? Entonces, el parámetro alfa, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Va a tomar este límite inferior y este límite superior, y el parámetro beta, lo mismo, con el mismo nivel de confianza, va a estar ubicado entre estos dos valores. Lo vamos a retomar dentro de un momento. ¿Qué es lo que aparece aquí, en esta columna? El valor del estadístico T del test de hipótesis para la significación de la regresión, tanto para alfa como para beta. Lo vamos a retomar en un momento. Y finalmente, los niveles justos de significación, el p-valor, de vuelta para el test de hipótesis para alfa y para beta. Entonces, con esta salida del medio, digamos, pero con esta primera información que Infostat nos da, ya podemos obtener la ecuación de la recta ajustada. Recuerden que la ecuación de la recta ajustada por el método mínimos cuadrados nos da obviamente la ecuación de una recta, lo leemos como el valor predicho de la variable i dado un valor k, lo vamos a poder graficar como un alfa sombrero más beta sombrero por x sub k. Bueno, vamos a reemplazar con los valores que encontramos. ¿Quién era alfa sombrero? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? El estimador de alfa, ahí. ¿Quién es beta sombrero? Bueno, el estimador de beta, aquí estamos, con su signo negativo. ¿Y quién es x sub k? Bueno, x sub k no le vamos a dar un valor, salvo cuando digamos k vale exactamente algo. ¿Sí? Entonces reemplazaremos este x sub k por el valor determinado y obtendremos el predicho para ese valor de x sub k. Entonces, esto es tan sencillo como armar la ecuación en base a la información que tenemos aquí. Recordando entonces, el primer renglón corresponde ordenada al origen y el segundo renglón corresponde a el coeficiente que acompaña a la variable dependiente, que en este caso es la pendiente de la recta de regresión. Sin olvidarse, por supuesto, los signos. ¿Sí? Acá pongo el menos directamente porque sería más menos 0,633, directamente menos 0,633. Entonces, por los conocimientos que uno ya trae obviamente de otras materias, se va dando cuenta que esta recta que vamos a ajustar tiene pendiente negativa. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en el próximo slide graficada. La última parte de la salida que nos da Infostat por defecto es la tabla de la ANOVA para la significación de la regresión. Lo vamos a ver dentro de un ratito cuando veamos los test para significación de la regresión. Entonces, sin hacer ningún cálculo, obtuvimos la recta ajustada por el método de mínimos cuadrados mirando la salida. Vamos a ver ahora la recta ajustada por el método de mínimos cuadrados. Infostat la va a graficar, nos la va a mostrar. Recordemos que la recta ajustada por el método de mínimos cuadrados lo que trata de hacer es minimizar las distancias de todos los puntos a esa recta. Y de vuelta acá les informo la ecuación de la recta que vimos en el slide anterior. Insisto, Infostat nos da esta curva, mejor dicho, esta recta, esta información automáticamente. Otra de las cosas que se nos puede pedir es construir un intervalo de confianza de determinado nivel de confianza, en este caso el 95% para el parámetro beta, es decir, para la pendiente de esta recta de regresión. Bueno, veamos una cuestión. La fórmula de cálculo está, es esta que está acá, ¿sí? La fórmula de cálculo del intervalo de confianza, la tienen ustedes en el resumen de fórmulas de las tablas al final de las tablas del apunte de tablas, ¿sí? Sino obviamente en el material teórico por supuesto que está. Fíjense cómo se construye. Beta sombrero más menos, ¿sí? Acá voy a tener el límite inferior y el superior, un valor t de la distribución t de student por la raíz del cuadrado medio residual sobre sx. Bueno, ¿dónde están estos valores? ¿Hay que lanzarse a calcularlos? Bueno, algunas cosas sí y otras no. Mirando la salida, mucha de esta información ya la tenemos. Por ejemplo, beta sombrero, que va a ser el valor del centro del intervalo, dijimos hace un momento que ya lo tenemos calculado allí, y vale menos 0,633. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Este valor t
es un valor t n-2, para nosotros n era 12, de manera que nuestros grados de libertad van a ser 10, dejando un área total de 0,05 a derecha e izquierda ese punto crítico. Por eso decimos 0,05 sobre 2. Esto obviamente, nosotros no lo vamos a buscar ahora, sale o bien de la aplicación, de la manera que ustedes ya saben buscar, o de la tabla 7b entrando directamente con el valor 0,05 en alfa. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión necesitamos? Bueno, necesitamos el valor del cuadrado medio residual. El cuadrado medio residual está informado acá. ¿En qué lugar? Bueno, el cuadrado medio residual lo vamos a encontrar en la tabla de la ANOVA, en la columna de los cuadrados medios y la fila del error. Y este que está aquí es el valor del cuadrado medio residual. ¿Sí? Pasamos el limpio. Cuadrado medio residual es este valor, 19,0333. ¿Sí? En la columna del cuadrado medio, igual que vimos en ANOVA, y en la fila del error. Porque tanto error como residuo es decir lo mismo. Por tanto, cuadrado medio residual es este valor que tenemos acá. Y nos queda el SXX, ¿sí? La suma de cuadrados en X, que tiene una fórmula que ahora vamos a ver en el próximo slide, que no es compleja, pero bueno, si hay que hacerlo a mano, hay que tomarse un trabajito, ¿sí? El SXX yo ya se los calculé, vale 1500. Bueno, ahora vamos a ver cómo llegamos a este XX, a esta suma de cuadrados, SXX y cómo lo hacemos con Infostat. La conclusión, ¿sí? Yo les recomiendo para cuando resuelvan este ejercicio, es que el intervalo de confianza va a quedar delimitado, el intervalo de confianza para beta, entre este límite inferior y este límite superior. ¿Sí? Límite inferior, límite superior. De manera que con una confianza del 95% yo puedo decir que el verdadero valor de beta, que nunca conoceré, está entre este valor y este otro. Es decir, que del 100 intervalos construidos, 95 contendrán al verdadero valor de beta. Notar dos cosas importantes, muy importantes. Notar que acá no decimos beta sombrero, no decimos beta sombrero, decimos beta, porque estamos armando, como siempre, el intervalo de confianza para el parámetro. Si pusiéramos aquí beta sombrero, estaríamos armando un intervalo de confianza para el estimador, o sea que es una aberración conceptual. Por lo tanto, a nadie se le va a ocurrir poner el sombrero ahí, porque está conceptualmente mal, ¿sí? Pero fíjense una cuestión afortunada. Este valor y este valor están informados acá. ¿Sí? De manera que yo ya en la tabla, la salida, mejor dicho, del análisis de regresión lineal, tengo informado el límite inferior y el límite superior, de manera que si me pidieran esta consigna, no me hace falta hacer ningún cálculo, ¿sí? Ya tengo acá el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza y lo puedo informar. Salvo que, y esto puede ocurrir, salvo que me pidan el intervalo de confianza, por ejemplo, del 90%. ¿Sí? Y si a mí me dan esta salida, estos valores no me sirven, porque están hechos para un 95% de confianza. ¿Sí? Entonces tendré ahí que hacer todas las cuentas. Entonces, ojo con eso, porque se ha visto en exámenes que se ha pedido límites del intervalo de confianza para un nivel de confianza que no es el informado acá. No pasa nada, hay que hacer cálculos y se resuelve, no es nada grave. Bueno, vamos a mirar un poco esta fórmula de cálculo del SXX. A ver. La fórmula de cálculo del SXX aparece ahí, aquí debajo, ahí está, no lo logro. Bien, fíjense de qué se trata. La diferencia entre cada valor xy y su promedio elevado al cuadrado multiplicado por el tamaño, por el NI, ¿sí? Por el tamaño muestral correspondiente a ese valor fijo de x y todos estos términos sumados. ¿Sí? Esta es otra forma en la cual dependemos de cómo tengamos los datos ordenados, convendrá usar una o la otra. Uno lo puede hacer a mano perfectamente, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Pero hay una manera de calcularlo en Infostat. No es directo, no es tan sencillo. Les diría que a veces uno pierde menos tiempo haciéndolo a mano que haciéndolo con Infostat, pero es posible hacerlo. Para ello, igualmente lo vamos a hacer dentro de un momento,
tenemos la tabla armada tal y cual la vimos al principio. Armo una columna para los NI. ¿Qué significa estos NI iguales a 3? Bueno, que por cada XI yo tengo 3 mediciones. ¿Sí? Para este X sub I, que vale 0, tengo 3 mediciones de potencia. Para este 10 tengo estas 3, para este 20 estas 3 y para este 30 estas 3. Aquí anoto los XI, los valores fijos de la variable independiente, 0, 10, 20 y 30. Y me lo armo acá porque en algún momento no muy lejano yo voy a ir a datos fórmula y en fórmula voy a crear una fórmula como esta, justamente. La voy a llamar NI por diferencia de x al cuadrado y haré lo que nos decía esta igualdad. ¿Sí? La sumatoria lo dejo para después. Lo que voy a armar es esto. NI 3 por cada valor de x, que yo los puse acá, menos el promedio en x. 15 es el promedio de las x. Si ustedes hacen el promedio entre 0, 10, 20 y 30, les va a dar 15. Y si no se lo piden en medidas resumen, Infostat se los dice, la media es 15. Y a estas diferencias, hacia la diferencia de xy menos el promedio, lo elevo al cuadrado. Cuando doy calcular, me aparece esta columna. Y para terminar y saber finalmente cuál es el valor de ese XX, esto es tan sencillo como pedirle a Infostat que las medidas de resumen me dé la suma. Y obtendré el valor 1500, que es el SXX. Insisto, al final del video lo vamos a hacer en vivo para que quede más claro. Bueno, cumplida esta consigna. Me pueden pedir, es muy usual que me pidan, y además sería necesario que me pidan analizar la significación de la regresión. Como ustedes bien saben a esta altura, tenemos 3 métodos diferentes que testean la misma hipótesis. Que beta es igual a 0, beta es distinto de 0 en la alternativa. ¿Qué quiere decir que beta sea igual a 0? Que la hipótesis nula lo que plantea es que la recta que obtuvimos tiene una pendiente 0. ¿Sí? De manera que no hay variación en la variable dependiente a medida que cambiamos los valores de la independiente. La recta la pendiente tiene pendiente y vale 0. La recta paralela al eje de las abscisas. ¿Qué nos plantea la alternativa? Bueno, obviamente lo complementario, ¿sí? Que beta es distinto de 0. Tenemos 3 métodos diferentes, yo elijo el método según la información que me den. Puedo elegir cualquiera de los 3, son equivalentes. ¿Sí? Si yo tengo esta salida, bueno, con esta salida puedo hacer cualquiera de los 3. ¿Cuál elijo? El que me convenga. ¿Sí? Insisto, elijo el método que me conviene, siempre es así. Si ustedes tienen solamente la salida de la ANOVA, bueno, van a tener que hacer únicamente la ANOVA, no van a poder hacer los demás. Y si obtienen esta salida sola, porque solamente les informan esta parte de la salida en Infostat, harán solamente o el primero o el segundo. Con uno de los 3 se alcanza. Y los 3 me deberían dar la misma conclusión. Veamos el primero, esto como repaso. Si hablamos del test de hipótesis, siempre las hipótesis a plantear son las mismas. Voy a anotar. Beta igual a 0 contra beta distinto de 0. El estadístico de prueba es este estadístico T. El nivel de significación será alfa y la zona de rechazo H0, esta que vemos aquí, que puede ser el T tomado en módulo, porque este T puede llegar a ser negativo, porque beta puede ser positivo o negativo. De hecho, beta sombrero es un valor negativo, por lo tanto T también podría serlo. El denominador, como ven, será positivo siempre, pues es una raíz cuadrada. Bueno, si yo tengo esta salida que vemos aquí a la derecha, no me hace falta hacer ningún cálculo, porque en esta salida tengo absolutamente todo lo necesario para hacer el test. Fíjense que voy directo a la decisión y conclusiones. ¿Dónde miro? Bueno, miraré aquí. Obviamente, en el segundo renglón, que corresponde al coeficiente beta, al parámetro beta, mejor dicho, este valor dijimos que era beta sombrero, y este estadístico de prueba ya está calculado acá. No me hace falta hacer ningún cálculo, ya lo tengo calculado ahí. No solo eso, sino que también tengo el p-valor de este test. De manera que no me hace falta ni buscar en tabla, ni calcular el t, ni nada. Ya está todo hecho, para que uno mire y diga, perfecto, el p-valor es menor que el 0,05, si es que yo fijo un 0,05 como nivel de significación, como p-valor es menor que alfa, entonces
rechazo H0. ¿Qué quiere decir? Rechazo H0, digo H1, por lo tanto, la regresión es significativa, el parámetro beta es significativamente distinto de 0 y la probabilidad de equivocarme, como siempre, la probabilidad de cometer error tipo 1 es igual a p valor. Por supuesto, mirando, insisto, el renglón que corresponde a la pendiente, ¿sí? o el coeficiente que acompaña a la variable regresora. Entonces, fíjense como sin hacer cálculos ya el ejercicio sale, por lo menos esta parte. ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo o me piden resolver la significación de la regresión, este test, mediante un intervalo de confianza? Bueno, las hipótesis van a ser las mismas. El nivel de significación será alfa y la zona de rechazo es la siguiente. Voy a rechazar H0 siempre y cuando el 0 no pertenece al intervalo de confianza. Si no pertenece el 0, entonces rechazo el H0 y digo H1. ¿A qué nos hace acordar? A cuando trabajamos test de hipótesis mediante un intervalo de confianza. Es exactamente eso. Es hacer un test de hipótesis mirando un intervalo de confianza. En ese momento decíamos tita 0. Bueno, en este caso decimos el 0, ¿sí? Si tita 0 no pertenece al intervalo de confianza, entonces rechazo la hipótesis. ¿Qué nos pasa acá? Bueno, lo mismo, voy a mirar la misma salida, pero no en el mismo sitio en el que mirábamos antes, sino obviamente miraré el intervalo de confianza para beta. Y además lo construimos ya en slides anteriores. ¿Sí? Digo, 0, ¿pertenece a este intervalo de confianza? Bueno, como ustedes ven, el 0 no pertenece al intervalo de confianza. Entonces, como el 0 no pertenece, rechazo H0 y digo H1, la regresión es significativa, el parámetro beta es significativamente distinto de 0, la probabilidad de asegurarlo es menor al 0,05, porque yo con p valor menor a alfa rechacé H0. Ojo, que este p valor no es el p valor de este test. ¿Sí? Este p-valor correspondía al test que vimos antes. ¿Sí? Acá lo que decimos es el nivel de significación es alfa y lo que podré concluir es que con p-valor menor a alfa rechazo H0. ¿Sí? Por eso pongo aquí que la probabilidad es menor, de asegurarlo es menor a 0,05, no sé cuánto, pero sé que es menor que alfa. Bien, para terminar esta parte, pasemos ya a ANOVA para la regresión. A ver, ahí está. Como repaso de vuelta, las hipótesis a plantear siempre son las mismas. El estadístico de prueba es un estadístico F, que será calculado como el cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio residual. Aquí está F. Recuerden que en este modelo nuestro de regresión lineal simple, el primer renglón, igual que en la ANOVA, no lo miramos. De manera que este valor F vendrá de hacer el cuadrado medio de la regresión, que es este cuadrado medio, 601, yo lo voy a abreviar, voy a cortar decimal, sobre el cuadrado medio residual, que es este valor, 19,03. Si ustedes hacen esta cuenta, obtendrán 31,61, que es el valor de F. ¿Sí? Insisto, en esta tabla en regresión, igual que en ANOVA error, es lo mismo que decir residuo, y en este renglón tenemos lo que corresponde a la linealidad, por eso la regresión la voy a mirar en este renglón donde tengo la variable independiente. El nivel de significación es alfa y la zona de rechazo es tal. Obviamente, como vimos recién, no hace falta hacer ningún cálculo, aquí está el p-valor de la ANOVA, con este p-valor rechazo el H0, porque el p-valor es mucho menor que alfa. ¿Sí? Si alfa lo fijé en 0,05. Entonces, con p-valor tan pequeño, rechazo H0, digo H1 y la conclusión es la misma de los test anteriores. Obviamente, con los 3 tests, si yo tuviera el tiempo y quisiera tomarme el rato de hacer no uno, sino los 3, en los 3 tests debería llegar a la misma conclusión, ¿sí? O que es significativa o que no puedo afirmar que lo sea. Muy bien, avancemos. Interpretar, esto es algo que se nos puede pedir, interpretar la pendiente de la recta ajustada por el método de mínimos cuadrados. Les pongo como recordatorio
la ecuación de la recta ajustada, ¿sí? Que para nosotros tiene estos estimadores, los estimadores nos dan estos valores. Les pongo de nuevo el intervalo de confianza para el parámetro beta y de vuelta la gráfica. ¿Qué significa entonces? Lo siguiente, que si el modelo lineal es válido, cosa que nosotros en nuestro curso no testeamos, y si la regresión es significativa, cosa que nosotros sí testeamos y lo hicimos recién en los slides anteriores, entonces, por cada aumento de una unidad en las X, se produce en este caso una disminución de 0,63 unidades en Y. Vamos de nuevo, entonces, por cada aumento de un grado de temperatura, la temperatura es la variable independiente, también llamada regresor o predictora explicativa en este caso, porque tenemos una sola variable explicativa, estamos hablando de una regresión simple. Entonces, por cada aumento de un grado de temperatura, entonces la potencia cae, disminuye en 0,63 unidades. Digo disminuye porque la pendiente es negativa, ¿sí? Beta es negativo. Si mi recta fuese con pendiente positiva, diría, por cada aumento de un grado de temperatura, la potencia aumenta en promedio este valor de unidades. ¿Sí? Obviamente, si en vez de unidades que no sabemos cuáles son o cómo se mide potencia, si tuviéramos, por ejemplo, acá una concentración, diríamos aumenta o disminuye en promedio 0,63, lo que fuera, miligramos por litro, milimoles, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, esta es la interpretación de esta pendiente, insisto, solamente si el modelo lineal es válido, nosotros lo damos por válido, y si la regresión es significativa, cosa que nosotros sí testeamos y vimos recién que lo es. Para ir terminando, nos queda ver los intervalos de confianza y el intervalo de predicción. Aquí me doy cuenta que me piden el intervalo de confianza, bueno, porque lo dice acá, con este nivel de confianza, y me dicen el valor medio de potencia. El valor medio siempre es mu. Así que lo que me están pidiendo acá es un intervalo de confianza para mu, dado una temperatura de 15 grados. Y esta temperatura que va a ser fija es mi X sub K. Por lo tanto, el intervalo de confianza será para mu sub K. Estos son, obviamente este es el centro del intervalo, más menos, y acá va a estar el límite superior y el inferior, y necesitamos todos estos datos que están aquí dentro. La mayoría los tenemos con la salida, fíjense. Vamos a empezar por el más menos. El valor de punto crítico es el que sabemos buscar desde hace lejos ese tiempo, no lo vamos a buscar nosotros acá. El cuadrado medio residual dijimos que está en la salida de la nova, aquí está. 1 sobre n, bueno, n es el tamaño muestral, 12. X sub k, ¿quién es? Bueno, este valor 15 de temperatura que yo voy a fijar ahora, ¿sí? X sub k. ¿Quién es X promedio? Bueno, el promedio de las X, que en este caso y por una absoluta casualidad, X barra me da 15, que es lo mismo que X sub k, pero es una casualidad. Yo podría haber puesto aquí cualquier valor de X entre 0 y 30, ¿sí? Ni por debajo de 0 ni por sobre 30, pero podría haber elegido un intervalo de confianza, mejor dicho, calcular un intervalo de confianza para mu, dado un X sub k cualquiera entre 0 y 30. En este caso elegí el 15 y de casualidad el promedio es 15, así que por eso los valores coinciden, pero esto nos va a tener un corolario interesante en la gráfica que vamos a ver después. Bien, ese XX lo conocemos porque lo calculamos antes, acá está. ¿Qué valor es el centro del intervalo? Dijimos, bueno, el predicho de I cuando K vale 15. ¿De dónde lo saco? Bueno, de acá, si esto nosotros lo tenemos ya calculado casi desde el primer slide. ¿Sí? Cuando X sub K valga 15, entonces mi I sub K va a valer un determinado valor, que yo no lo tengo acá calculado, se los dejo para que lo busquen ustedes. ¿Sí? Sencillamente es reemplazar X sub K por el valor que le doy arbitrariamente y obtendré un I sub K. De manera que el intervalo estará construido como este valor predicho por el modelo para la variable dependiente cuando X vale 15, más menos todo este producto.
el punto crítico por esta raíz. Yo esto se lo puedo pedir a Infostat que lo calcule automáticamente. Después vamos a ver cómo. Y acá tengo informado el intervalo de confianza. Aquí debajo, el intervalo de confianza para mu, el intervalo de confianza para mu, digo sub k, porque está construido para un x sub k, ¿no? Con un 95% de confianza. ¿Cómo se lo pido en Infostat? Le agrego mi valor x sub k 15 debajo de todo en la columna, obviamente, de las x. ¿Sí? Y después vamos a ver efectivamente en qué lugar, en la solapa diagnóstico, pedimos intervalo de confianza con el nivel de confianza deseado, pedimos también los predichos, le damos a aceptar, y mi tabla original contenía solo esto, vamos a ver que me agrega estas tres columnas. ¿Sí? Me agrega la columna de los valores predichos por el modelo, el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, ¿quién es 27? Mi valor predicho por el modelo. ¿De dónde salió? De meter el valor 15 en x sub k en la ecuación de la recta. El límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del intervalo de confianza para mu. Pues en vivo lo vamos a hacer también para que quede más claro de dónde sale. No hay que confundir este intervalo de confianza con lo que viene después, que es el intervalo de predicción. Aquí lo que vamos a buscar es el intervalo de predicción para los valores de I sub k, para los predichos de la variable aleatoria dependiente, ¿sí? Dado de vuelta un x sub k, que acá elegí el mismo, ¿sí? X sub k igual a 15, lo que me dicen es predecir la potencia, ¿sí? Es decir, los valores de I, que podrían esperarse, mejor dicho, en un intervalo, ¿no? A una temperatura de 15 mediante un intervalo de predicción del 95. La fórmula de cálculo se parece mucho a la anterior, el intervalo de confianza, pero la diferencia es este 1 que está acá sumando siempre, que va a traer una consecuencia también y lo vamos a ver gráficamente. ¿Qué necesito para construirlo? Lo mismo de antes, el punto crítico, el cuadrado medio residual que sigue estando ahí, 1 sobre n, siendo n 12 igual que antes, x sub k, lo fijamos en 15, es el valor que me dice el enunciado, el x barra sigue siendo 15 igual que antes, el sxx que ya sabemos, ¿sí? Y este i sub k va a ser el mismo de antes, porque estoy usando el mismo x sub k. Lo construyo, hago las cuentas y llego a poder construir el intervalo de predicción. Dos cuestiones interesantes acá. A ver, un momentito que no puedo. Ahí estamos. Dos cuestiones interesantes aquí. Fíjense cómo se lo pedimos a Infostat. Igual que hicimos antes. Agregamos el 15 en la columna de temperatura, no de potencia. De temperatura, pues yo el valor de potencia real no lo tengo porque no lo medí. Entonces no hay que poner nada en potencia porque sería mentir, ¿sí? Sería poner acá un valor que nunca nadie midió. Lo que digo es, para una temperatura fija de 15, pido el predicho, pido el intervalo de predicción con el nivel, con el intervalo, mejor dicho, con el nivel de confianza determinado, ¿sí? Y acá lo veo ampliado, cuando le doy a aceptar, obtendré de vuelta el predicho, que sigue siendo 27, y el límite inferior del intervalo de predicción y el superior del intervalo de predicción. De manera que acoto entonces al I sub k entre 16,88 y 37,12. Lo interesante acá, que hay que tener en cuenta, es que acá no hablamos de confianza, sino de probabilidad, porque I sub k es variable aleatoria, no es un parámetro como nos pasaba con mu. Por lo tanto, yo sí acá hablo de probabilidad. ¿Sí? Es una diferencia con el intervalo de confianza. Para terminar, vamos a mostrar cómo son las bandas de confianza y predicción. Se las pido en la solapa diagnóstico, graficando acá, bandas de confianza y predicción. Fíjense que aparece la recta que está en el medio,
¿sí? Esta recta que yo voy a marcar acá horriblemente con fucsia, esta recta es nuestra recta ajustada por el método de mínimos cuadrados, la que ya conocemos. Estos puntos en rojo son nuestros puntos originales, los que medimos de potencia para cada temperatura. La banda que se acerca, que más se acerca a la curva, por ejemplo, la recta original, la recta de mínimos cuadrados, es las bandas de confianza, ¿sí? Límite superior, límite inferior de la banda de confianza, y la banda de predicción está por acá arriba, límite superior, límite inferior de las bandas de predicción. Fíjense que las bandas de predicción siempre están por fuera, ¿sí? Se distancian de la recta de regresión, justamente por ese 1 que aparece en la raíz cuadrada. Y por otro lado, acá no se nota bien porque el rango de X es pequeño, pero sí pudiéramos ampliar en valores, las curvas van tornándose, si esta es la recta de regresión, a medida que nos alejamos. Acá está nuestro X barra, igual a 15, para valores de X alejados del promedio, los valores de las bandas de predicción y también de confianza se alejan de la recta de regresión, ¿sí? Cuando X vale exactamente X promedios, cuanto más cerca tenemos los valores de banda de confianza y de predicción del predicho por el modelo para X sub 15, para X sub K igual a 15. Muy bien. Para terminar, creo que ya con esto terminamos y vamos a ver Infostat. Les dejo un extra, que es hallar el coeficiente de determinación, que aparece en algún ejercicio, por eso se los muestro. Este coeficiente de determinación, la fórmula ustedes también la tienen en el resumen de fórmulas. Es equivalente a tomar este camino o este otro. Yo voy a tomar el primero. R cuadrado, así se denota el coeficiente de determinación. Infostat me lo informa aquí. También sale en la salida por defecto. Necesitaré el SXX, que ya lo conozco. Necesito el SXY, que puede salir de acá despejando. Nosotros beta sombrero lo tenemos y SXX también, pero también lo puedo calcular así. Perdón, así no, justamente ese no es. Lo puedo calcular de esta manera, el SXY, ahora lo vamos a ver cómo hacer. Y necesito también el SII, que lo calculamos así, pero también en la suma de cuadrado total, que es este valor. Esto es la suma de cuadrado total. Otra manera es tomar la suma de cuadrado de regresión sobre la suma del cuadrado total. No está visto acá, y como es un test, el de linealidad de la regresión, que nosotros no hacemos, no se los traigo para no hacer más líos, ¿sí? Nos da idea el coeficiente de determinación de en qué porcentaje el modelo que armamos, la recta que armamos por el método de mínimos cuadrados, explica la variabilidad de la variable I, de la potencia en este caso. ¿Cómo hacemos para calcular las sumas de cuadrados? SXY, acá está, y SII con Infostat. Bueno, hay que trabajar con fórmulas de nuevo. Para calcular el SII, fíjense que es la sumatoria de cada valor individual menos el promedio general al cuadrado. Entonces ubicaré temperatura y potencia tal cual teníamos. Voy a hacer en medidas de resumen acá lo tengo, en medidas de resumen la media general, es decir, la media de todos los valores de I, me va a dar 27, y en datos fórmulas pondremos una columna que se llama diferencia, calculada como cada valor de potencia, es decir, cada uno de estos valores de potencia menos 27. ¿Quién es 27? La media general. Después pediré la suma de los cuadrados en medidas de resumen y obtengo el SI. Y para el SXY hay que hacer una vuelta más, hay que armar las dos columnas diferencia, que yo acá no lo denoté porque ya lo tenemos hecho en slides anteriores, y hay que armar la columna producto, y después pedir en medidas resumen justamente la suma de todos estos valores de la variable producto. ¿Sí? Así, dicho así, parece un chino, ahora cuando lo veamos prácticamente va a quedar más claro. Les dejo para terminar unas fórmulas de cálculo, alternativas de las sumas de cuadrados, porque a veces tenemos datos ordenados de tal manera o datos informados de tal manera que nos conviene usar estas fórmulas y no estas otras, ¿sí? Aunque por supuesto son equivalentes si se deducen unas de las otras. Bueno, vamos a dejar de compartir.
y vamos a trabajar en... A ver, un momento. Ahí está. Vamos a compartir el infostat. Esto no. A ver. Ahora lo cerramos. Y creo que no estoy compartiendo. Voy a poner pausa para no seguir haciendo el lío. Muy bien, entonces tenemos cargado en Infostat la base de datos, ¿sí? De la manera en que cargábamos los datos igual para Nova, esto lo nombramos en el video hace un ratito. Vamos a comenzar haciendo el gráfico para ver si es razonable ajustar una recta, si es aplicable. El método de mínimos cuadrados, vamos a elegir las variables, entonces, siendo potencia nuestra variable dependiente, va a ir al eje Y, y temperatura al eje X, porque es nuestra variable independiente de nuestros valores fijos. Damos a aceptar, y aparece, más tarde o más temprano, ahí está el gráfico, ¿sí? Lo vamos a agrandar. Aquí está el gráfico entonces que yo les mostré en el video. Le quitamos el título, le aumentamos el tamaño a los puntos y le podemos cambiar el color. Aumentamos con control I haciendo scroll el tamaño de los ejes y le podemos cambiar los valores, ¿sí? A la escala de temperatura. Lo vamos a hacer empezar en 1 y terminar en 30. Y al eje Y vamos a hacerlo empezar en 10, termine en 45. Vamos a correr un poco para que no quede solapadito. Ahí está, y voy a cambiar los tics en el eje X para que me quede exactamente en los valores que yo tengo la variable independiente, 0, 10, 20 y 30. Bien, entonces aquí tenemos el gráfico, el diagrama de dispersión, también llamado nube de puntos o dispersión XY. Excel lo llama dispersión XY. Vuelvo a verlo a ventana, vuelve a aparecer acá, no se borra, en todo caso se minimiza y queda ahí retenido. Vamos a pedirle ahora el análisis de regresión lineal. Estadísticas, regresión lineal. Importante aquí, ¿quién es mi variable dependiente? Bueno, la potencia es mi variable dependiente. ¿Depende de quién? De la temperatura, que acá no lo voy a llamar independiente, sino regresora. Entonces, variable dependiente potencia, variable regresora temperatura, aquella variable de la cual yo seteo, fijo los valores. Vamos a aceptar. Aparece este cuadro de diálogo. Fíjense, por defecto nos viene marcado el primer y el segundo ítem, que nosotros ya los vimos en el video, y también por defecto la ordenada al origen. Digo, ahora vamos a ver en qué lugar están y qué significan. Y el método mínimos cuadrados. Así como está, no hay que tocar nada. Dejarlo tal cual así viene. Tal cual así viene. Damos a aceptar. ¿Y qué aparece? Bueno, el gráfico con la recta ajustada, el mismo que nosotros informamos en el video. ¿Sí? Insisto, le cambio los colores para dejarlo lo más parecido posible al gráfico anterior, que está acá. Sigue estando ahí. No voy a hacerle la cosmética que le hice recién, ustedes pueden hacerlo para practicar, dejar en los mismos valores los ejes, yo no lo voy a hacer para no usar más tiempo. Bueno, aquí tenemos entonces la recta que el sistema ajustó por el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá en predicho? Bueno, en predicho son justamente los valores sobre la recta. Si yo, en vez de, estábamos aquí, ¿no? Cliqueo en predicho, aumento el tamaño. ¿Qué son estos valores en amarillo? Bueno, son los valores. A ver, espérenme que esto lo vamos a hacer para no generar confusión. Al final perdemos un minuto, lo hacemos. Cambiamos los tics en el eje X. Ahí está. ¿Quiénes son estos valores en amarillo? Bueno, los valores que el modelo predice, los valores de potencia que el modelo predice para cada uno de los valores
de mi variable dependiente. ¿Sí? Predice el modelo significa mete estos valores de X en la recta y saca un determinado valor de Y. Siempre y cuando esto nos va a servir para predecir después cualquier valor de Y para cualquier valor de X en el rango, siempre y cuando el modelo sea válido y por supuesto la regresión significativa. Pero esto no es lo que más me interesa. Lo que me interesa es esto que está acá atrás, que aparece por defecto, pero siempre lo último que hace lo muestra primero. Lo voy a cerrar y acá me quedo con la bendita salida de Infostat que me va a solucionar la vida. ¿Sí? ¿Qué es esta salida de regresión? La misma que teníamos en el video. Exactamente la misma. Ustedes dirán, no, porque antes tenía más decimales. Bueno, se lo agregamos, ahí está. Ahora sí es exactamente la misma. Ustedes dirán de vuelta, no, porque aparece acá estos factores que no los tenías. Bueno, yo los recorté, ¿sí? Por eso no les mostré todo. Nosotros este CP de Mallows y el BIF no lo vamos a usar, igual que del R cuadrado hacia este valor de BIC, esto no lo usamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicimos? Estadísticas, lo vuelvo a hacer, regresión lineal, ubicamos las variables donde corresponde, aceptar, no tocamos nada, le damos a aceptar y aparecen, de vuelta me muestra, me va acumulando acá los gráficos, ¿sí? Me muestra las gráficas y la salida. Con esta salida, ¿qué puedo hacer? De todo, puedo hacer mirar el coeficiente de determinación, obviamente armar la recta ajustada, me quedo con la anterior que ya tenía los decimales aumentados, armo la recta ajustada, veo el intervalo de confianza para beta, veo el valor del p-valor para el test T, veo la salida de la ANOVA para ver si la regresión es significativa, todo esto, lo que vimos antes. Vamos a agregar algunas cosas que también trabajamos. Cierro ahí. ¿Cómo hago para calcular un intervalo de confianza o predicción? Habíamos dicho, vamos a hacer un intervalo de confianza para mu, o sea, para el valor medio de potencia, cuando x vale 15. Yo el valor 15 no lo tengo, lo agrego. Bien, ¿qué hacemos? Nada más. Estadísticas, regresión lineal. Esto me lo dejó, acuérdense que Infostat tiene memoria, me guarda lo que hice antes, aceptamos. En la solapa general dejamos tal cual, en la solapa diagnóstico tal cual les mostré en el video, ticamos predicho, o sea, me va a dar el valor obtenido de I, el valor de potencia para la temperatura 15 grados, y yo lo voy a hacer solo en una sola vez para que me quede en una sola vez todo. Voy a ticar intervalo de confianza y predicción. Voy a dejar 95, que es el nivel que el problema que les mostré me pedía. Y ya que estamos, voy a pedir graficar banda de confianza y predicción, así de una sola vez me hace todo. Damos a aceptar. ¿Qué ocurre? Minimizo, después vuelvo. ¿Qué ocurre? Acá nada se modifica en la salida, sí se modifica la tabla. ¿Qué aparece entonces? Que para el valor 15 de X, el predicho por el modelo es 27. Obviamente aquí no me lo completa porque acá van, insisto, los valores medidos efectivamente. 27 no fue un valor medido con el aparato que midió potencia. 27 es un valor predicho por la recta. Por eso me completa este y no este. La media mu para el X sub K15 va a moverse entre 24,19 y 29,81 con un 95% de confianza, y los valores de I sub K, fíjense que el 27 está entre el límite inferior y el superior del intervalo de predicción. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mostrarlo, supónganse que ahora queremos hacer para una temperatura de 25 grados. Bueno, perfecto, agregamos el 25, volvemos a correr, a ver si me deja hacerlo, estadísticas, regresión. Vamos a limpiar porque ahora me cargó un montón de variables. No importa, no nos mareemos, volvamos a lo anterior. Temperatura en regresora y dependiente potencia. Aceptamos, diagnóstico, intervalo de confianza y predicción, predichos y que grafique, aceptar. Bajamos esto y acá aparece entonces para una temperatura de 25 grados el predicho por el modelo, el I, este valor de I predicho cuando X vale 25, el intervalo de confianza para mu y el intervalo de predicción para I sub K.
Vamos a volver a ver las gráficas. Acá están las, exactamente la que yo les mostré antes. Acá la tenemos, es esta. Perdí las herramientas gráficas, la vamos a buscar en ventanas. Ahí está. Los valores en azul, aumento el tamaño, son mis valores medidos. La recta que está en medio es la recta de regresión, ajustada por el método de mínimos cuadrados. Las bandas que la rodean son las bandas de confianza y las bandas por fuera, las bandas de predicción. BC, banda de confianza, la C es de confianza. Le aumento el tamaño, espérenme, ahí está, a los puntos. Y le aumento el tamaño a las bandas de predicción. Ahí está. ¿Sí? Se ve una ligera curva, sobre todo este curvarse en las bandas de confianza. Recuerden, a medida que nos alejamos del centro, los valores de las bandas se alejan también, los valores de las bandas se alejan de la recta de regresión. Para terminar, porque ya les mostré, si no me equivoco, resultados, ya les mostré el valor de estas son todas equivalentes, ¿sí? Pero cada vez que lo corremos nos vuelve a mostrar la salida. El valor de R cuadrado, coeficiente de determinación, esta acá ya se los mostré. Vamos a construir el SXX, el SXY y el SII. Para ello voy a todas estas columnas borrarlas, las elimino, no me interesan, estas tampoco me interesan, las elimino para limpiar un poco. Vamos a pedir primero el SXX. Entonces, voy a agregar una columna. Bueno, me quedó mal. Pongo acá y me la agrega al final. Ahí está. Agregar una columna que le voy a llamar NI y voy a decir cuántos NI tengo para el valor X0, 3. Para 10, 3. Para 20, 3. Para 30, 3. Podrían ser distintos, en este caso son iguales. Agrego otra columna que la voy a llamar XY y digo, tengo el valor 0, el 10, el 20 y el 30. Muy bien, voy a agregar entonces, voy a armar, mejor dicho, yendo a datos. Voy muy rápido, datos. Fórmulas. Voy a armar la fórmula que necesito. Entonces, para ir a la suma de cuadrados, que necesito, que es la suma de cuadrados que llamamos SXX, la voy a llamar a esta columna NI por, vamos a ponerlo así, diferencia en X al cuadrado. A ver si me sale el simbolito que nunca me acuerdo cómo ponerlo. Ahí está. Igual. Acuérdense que primero ponemos el nombre de la función que estamos creando. ¿Sí? Esto va a ser igual a quién. Bueno, NI es 3, vale 3 en cada caso, más, perdón, NI por cada valor de XY, pero esto lo tengo que poner con un paréntesis, cada valor de XY menos 15. ¿Por qué 15? Porque 15 es X barra. 15 es X barra. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí tenemos cargada entonces la diferencia. Me parece que me olvidé de algo. NI por la diferencia en X al cuadrado. Porque si lo pido, esto me va a dar 0. Me parece que algo me faltó. Bueno, a ver, denme un segundo. Y sí, efectivamente me faltó elevar al cuadrado, ¿no? Efectivamente. Entonces elevamos al cuadrado ahí. Ahora sí damos calcular. Bien. Muy bien. ¿De dónde saqué ese 15 que les nombraba recién? Bueno, fui a estadística, medidas resumen y dije, para las temperaturas, ya las tengo acá, los valores de temperatura fijados, así que voy a tomar para esta columna, para las XY, le voy a pedir solamente la media. Doy a aceptar y aparece este 15. Es muy fácil, además, casi a ojo uno se da cuenta que el promedio de todos estos valores, que son estos mismos, es 15. Por eso resté el 15 en cada caso. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo no lo tengo acá, vamos a ver si lo puedo escribir.
no lo corté para volverlo a poner, pero SXX va a ser calculado como la sumatoria de NI por cada XI menos, perdón, no va, ¿ver? Cada XI menos su promedio, ¿sí? Al cuadrado. Bueno, nosotros lo que tenemos acá es esta cantidad. Lo que hay que hacer es la sumatoria. Bueno, ¿cómo, de dónde lo sacamos? Se lo pedimos a Infostat. O lo hacemos a mano, se darán cuenta que esto es muy sencillo, pero lo vamos a hacer con Infostat. Medidas resumen, limpio. Ahora quiero de esta variable la suma. La tengo acá. Le doy a aceptar. Y ahí aparece este valor 1500, que es el valor de SXX, que ya teníamos calculado en el video. Fíjense que no es directo. Realmente si los NI son todos diferentes, conviene hacerlo a mano. No es SXX un valor que encontremos en la salida, ¿no? Hay que calcularlo a mano si quieren, a veces es más rápido que hacerlo así, pero con Infostat también se puede hacer. Vamos a mostrar ahora cómo calcular el SII. Dijimos el SII, vuelvo para atrás, en resultados, ahí está, el SII es la suma de cuadrados total, ¿no? De que si tengo la salida, el SII sale directamente de acá, ¿no? Es este 792. Pero si quisiéramos calcularlo, bueno, vamos a hacerlo. Necesito el promedio de todos los valores de I. Necesito el promedio de todos los valores de I. ¿Por qué? Porque el SII, vamos a escribir por acá, el SII se calcula como la sumatoria de cada valor individual menos la media general. Todo esto al cuadrado. Entonces necesito la media general, que no es nada más y nada menos que el promedio de todas las potencias. Estadísticas, medidas resumen, limpio, potencia en variable, acepto y le pido ya no la suma sino la media. ¿Y qué valor me da? 27. ¿No? Así que este 27 va a ser mi I barra punto. Vamos a crear una columna entonces. Vamos a decir datos, fórmulas. Lo voy a llamar, me guardo la fórmula anterior, lo voy a llamar diferencia en I. Perdón, diferencia en I. Y la voy a calcular como cada valor de potencia, es decir, cada valor de potencia menos 27, que es la media que calculamos recién. Damos a aceptar, calcular, y ahí aparece la columna. Lo que yo quiero es la sumatoria de estos valores, es lo que escribí en amarillito recién. Estadísticas, medidas resumen, limpio, y de esta columna de diferencia en I, en variables, acepto, le pido la suma de cuadrados. La suma de cuadrados, pues yo quiero cada valor menos su promedio elevado al cuadrado. Acepto y aparece ahí el 792, que es, dijimos ahí, mi suma de cuadrados total o SI. Para terminar, vamos a mostrar SXX, que combina lo que hicimos hasta ahora. Voy a ir a, espérenme porque esto tengo una ayuda a memoria, porque siempre hay una parte que me olvido. Me conviene armar una diferencia en X, voy a agregar una columna a la que voy a llamar, no le voy a poner, no la voy a armar todavía, voy a ir directamente acá, datos, fórmulas, una nueva variable, una nueva columna que voy a llamar diferencia en X, y va a ser calculada como cada valor de temperatura menos 15, cuando 15 era el promedio, es decir, cada X sub I menos su X barra cálculo. Bien, tengo estas dos columnas, perfecto, terminamos. Resultados no, datos, fórmulas. Voy a crear una nueva columna que es producto. ¿Producto de qué? De la diferencia de Y por la diferencia de X. Calculamos y aparece entonces
la multiplicación de este valor por este, de este por este, de este por este, y así. Si yo hago esta sumatoria, estadísticas, medidas, resumen, limpio, suma, suma, y no al cuadrado, solo suma, ahí está, obtendré el valor de SII, que es 950, que también se puede hacer a mano para chequear, y es el mismo valor que aparece en el video. ¿Sí? Entonces, creo que está todo, no falta mostrar ya más nada. Fíjense que hacer estas sumas de cuadrados en Infostat no es tan directo, no es tan sencillo, obviamente es más rápido que hacerlo a mano, pero no son valores, ninguno de los tres, SXY, SI, SXX, no son valores que encontremos en la salida, salvo el SII como suma de cuadrado total, si es que me dan la tabla de ANOVA, que a veces puede no aparecer. Bueno, llegamos hasta acá, esperamos que les sirva, cualquier consulta por foro o en el encuentro sincrónico. Mucho éxito.